Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, lunes 25 de mayo. Continuamos con nuestra materia de química. Por favor, todos abran su libro en la página 275 y vamos a dar lectura. Continuamos en la página 276. Otros factores de la rapidez de las reacciones químicas. Entre otros factores que modifican la rapidez de las reacciones químicas están la naturaleza de los reactivos y los catalizadores. Un ejemplo de la naturaleza de los reactivos son las formas alotrópicas, en que se presentan algunos elementos químicos en la naturaleza, las cuales corresponden a estructuras atómicas o moleculares diferentes de un mismo elemento y tienen distintas propiedades. Por ejemplo, el carbono existe en la naturaleza como dos alótropos, grafito o diamante, el oxígeno como molécula formada por dos átomos y el ozono por tres átomos de dicho elemento. El fósforo tiene cuatro alótropos, por ejemplo, figura 3.26, blanco o amarillo cuando se expone a la luz. Es bastante tóxico. Rojo se forma al calentar el blanco a 250 grados centígrados. Violeta o metálico de Hitchford se produce al disolver el blanco en plomo fundido. Negro se forma al calentar el blanco a presiones muy altas, 12.000 atmósferas, con el cual se prepara el fosforeno. Los alótropos más comunes del fósforo son el blanco o amarillo, que reacciona violentamente con el oxígeno del aire, y el rojo, que no es tan inflamable como el blanco. En la secuencia didáctica 11 se mencionó que el frotar la cabeza del cerillo en la banda de la caja, el fósforo rojo que se encuentra en la banda no se quema, pero se transforma en fósforo blanco que sí se enciende. Este es un ejemplo de cómo la naturaleza de los reactivos influye en la rapidez de la reacción de combustión. Otro ejemplo relacionado con la influencia de la naturaleza de los reactivos en la rapidez de una reacción es el área de contacto entre los reactivos. En la secuencia didáctica número 12 revisaste que la oxidación de un objeto de hierro ocurre muy lentamente, mientras que la del hierro en polvo con el oxígeno se produce con gran rapidez. En el primer caso, la energía que se desprende es poca y no es aprovechable, pero en el segundo se libera mayor cantidad de energía en menos tiempo, lo que puede utilizarse, por ejemplo, para preparar compresas calientes para mitigar las molestias de algunas lesiones en el cuerpo humano. No es lo mismo que un reactivo se encuentre de manera más compactada que subdividido. Los catalizadores son sustancias que aumentan la rapidez de una reacción, pero estos no forman parte de los reactivos, es decir, no se transforman durante la reacción. Al finalizar la reacción se recuperan sin que su estructura se haya modificado. Un ejemplo de catalizador es el gas etileno, que se produce de manera natural en algunos frutos durante el proceso de maduración. Este gas incrementa la rapidez de algunas de las reacciones químicas involucradas en dicho proceso. Por ejemplo, la reacción de transformación del almidón en azúcares, que son los responsables del sabor dulce de los frutos maduros. Muchas frutas se cosechan inmaduras para reducir posibles daños durante el transporte, pero después hay que favorecer y controlar su proceso de maduración. Para ello se utilizan espacios, cámaras de maduración, en los que se controlan condiciones como la humedad o la temperatura, y se utiliza una mezcla de etileno con nitrógeno para favorecer la maduración. Básicamente esto es algo como lo que sus mamás en casa realizan cuando compran un aguacate que todavía no está maduro y lo envuelven en periódico para que esté dentro de una temperatura alta, y esto provoca su maduración más rápido. Desde hace algunos años, en los automóviles existe un dispositivo llamado convertidor catalítico, cuya función es transformar los gases contaminantes que se producen durante la combustión de la gasolina en otros menos dañinos.
antes de que salgan por el escape, por ejemplo, figura 3.27. En estos dispositivos se utilizan catalizadores, como los elementos del titanio y rodio, para aumentar la rapidez de las reacciones químicas involucradas, por ejemplo, la transformación del monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, un componente natural del aire. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores que modifican la rapidez de las reacciones que ocurren en nuestro organismo y en el de otros seres vivos. Un ejemplo es la catalasa, que transforma el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, tal como lo revisaste en el experimento de la página 269. Básicamente nosotros en nuestro organismo, principalmente en nuestro estómago, tenemos enzimas que al unirse con diversos alimentos que nosotros ingerimos, esto provoca que su desintegración sea con mayor rapidez. Algunos alimentos, como por ejemplo el plátano, si nosotros lo compramos verde, pues obviamente al consumirlo es un poco agarroso, o sea, hace que nos deja un sabor nada agradable. Pero si esto lo llevamos a un proceso de calentarlo o freírlo, las enzimas del propio plátano comienzan a liberar azúcares, los cuales después harán su proceso de maduración con mayor rapidez, y entonces una vez que nosotros lo ingerimos, este sabor es increíblemente delicioso. Vamos a analizar la gráfica de la página 277. Al momento de hablar de rapideces de reacciones, esto nos dice que nosotros estamos haciendo una comparación de temperatura-tiempo. En este caso tenemos la figura 3.28, que se muestra una gráfica con los datos recabados de un experimento que se realizó con la rapidez de la disolución de una pastilla efervescente a diferentes temperaturas del agua. Entonces, en este caso, si se fijan, ustedes pueden observar que tenemos una gráfica que va de 0 a 100 en tiempo. Este es tiempo en segundos, y de 0 a 80 el temperatura, que sería en grados Celsius. Por lo tanto, al ir graficando nos damos cuenta que cuando está a 50 grados Celsius, esto significa que la efervescencia tardó obviamente en disolverse aproximadamente. Al hacer la intersección de la temperatura y el tiempo, esto nos dice que más o menos cuando son 50 grados centígrados, aproximadamente tarda la reacción 15 segundos. Ahora sí es momento que ustedes saquen su cuaderno. Recuerden que debe de tener margen, saludo Meraki, fecha y su nombre. El título es Factores de la rapidez en las reacciones químicas. El objetivo es identificar otros factores que afecten a las reacciones químicas. La actividad del día de hoy es la número 62. Ya que analizamos esta gráfica, ahora sí ustedes van a responder estas dos preguntas. En su cuaderno vamos a hacer un glosario de las siguientes palabras que les estoy mostrando. Y por último van a hacer el siguiente experimento. No se les olvide subir su actividad, que consta de las preguntas, el glosario y las fotografías de su experimento. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase, que es el viernes. Hasta luego.